Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es Ever Alejandro. El día de hoy voy a explicar un poco sobre los tipos de auditorías que se hacen a nivel estatal, dando ejemplos así mismo de las auditorías que se hacen en nuestro estado. Primero, hay que identificar el órgano encargado de llevar a cabo esto y pues es la Auditoría Superior del Estado de Nuevo León. Ella, la misma por cual tiene objetivo de regular el proceso de fiscalización, control y evaluación de la actividad financiera del Estado y asimismo de los municipios, así como entidades que estén dentro, entidades ya sea centralizadas, descentralizadas. Empezamos con la primera, son las auditorías financieras. Estas mismas evalúan la razonabilidad de los estados financieros de las entidades públicas, estados de cuenta, sistemas de contabilidad, transferencias. Además en sí se enfocan en asegurar que los informes reflejen de manera adecuada la situación financiera y el cumplimiento de las normativas estipuladas. De cumplimiento, estas en sí verifican más el marco normativo o de las leyes, verifican que se hayan cumplido con leyes, regulaciones normativas aplicables a la administración de los recursos públicos. Se centran en toda la burocracia del cumplimiento de las leyes y normas específicas. Estas mismas analizan la eficiencia y efectividad de la economía de las operaciones gubernamentales, qué tan bueno estuvo el rendimiento de los recursos que se te dieron, si se supo optimizar, si se pudo llegar a ahorrar en algunos casos. Evalúan más los programas y proyectos públicos, logrando objetivos y utilizando los recursos de manera óptima, como lo explicaba. Es más, si se pudo llegar a ahorrar, si hubo gasto de más, si tuvo que pedir de alguna manera, es saber por qué, cómo y cómo surgió ese gasto. Y tenemos las auditorías técnicas. Se enfocan en la revisión de la calidad, revisión de proyectos de las obras públicas. Se enfocan en la evaluación de aspectos un poco más técnicos, utilización de materiales. En este aspecto se ve ya un proceso todavía más interno. Es una rama de las auditorías que también es muy importante, pero evalúa tanto el desempeño y función de los materiales utilizados. Aquí suelen llegarse, si se tiene suficiente recurso, se puede llegar a invitar a expertos en el tema, digamos, poniendo un ejemplo de obra pública, podemos poner el ejemplo de ingenieros civiles o arquitectos. En cuanto a las auditorías de seguimiento, se realizan para verificar el cumplimiento de las recomendaciones y observaciones hechas en auditorías previas. Esto es más, como lo dice su nombre, ya cuando está terminada una obra o alguna política pública, si previo a esa conclusión del proyecto hubo observaciones en auditorías previas, en la auditoría del seguimiento se tiene como objetivo ver si se hizo atención a los llamados o a algunas indicaciones, ya sea de las auditorías previas, que ninguna, a mi parecer, son más importantes que otras, sino si hubo tanto observaciones en el área técnica, en el área normativa o en el área de desempeño. Esto es como una recapitulación, ya si después de esa revisión se hizo caso o no. Y ahora, como parte final, se nos pide explicar algún caso de cómo se aplicaría una auditoría, a un ejemplo más bien de una auditoría a nivel estatal. Esto pudiera ser, quiero llevar a cabo el ejemplo de este puente que se hizo entre el Parque España y el Parque Fundidora. Un ejemplo de auditoría financiera es saber, según esos estados, si se cumplió con el gasto programado para esa construcción en cuanto a materiales, pago de trabajadores, proveedores, etc. Si se hizo concurso, si
me imagino que no pudo ser adjudicación directa por el costo, pero sí se hizo concurso, licitación y de qué manera. También como ejemplo puede ser la auditoría de las auditorías técnicas. Si estas mismas, si hubo revisión, control de procesos, qué tipo de materiales que fueran resistentes. Ahí podríamos aplicar la auditoría técnica de esa manera, revisión de los materiales que se utilizaron. Asimismo, un ejemplo aplicando la auditoría de desempeño es auditar si la obra, en este caso este puente, tuvo eficiencia económica, quiere decir si utilizamos todos los recursos como tal, si todo lo que se tenía programado se aplicó en eso, si nos faltó, si nos sobró. Ese tipo de auditoría evalúa por qué pediste de más dinero, por qué pediste tan poquito, si sabías que iba a costar un poco más. Todo eso se verifica. Y en el caso de las auditorías de cumplimiento, aquí ya es el marco normativo o de leyes. Aquí es un caso curioso porque hay una avenida que divide el Parque España. Esa avenida divide Monterrey y Guadalupe. Tanto a ambos municipios les correspondía el modificar ciertas partes tanto de la banqueta del lado de Guadalupe, tanto de la banqueta del lado de Monterrey. Entonces, antes de hacer esa obra se tiene que revisar si hubo consentimiento o un arreglo formal, cooperación entre los dos municipios, ya que como municipio no puedes, con tus obras públicas, por simple hecho no puedes poner algo en un lugar donde no es tu jurisdicción. Entonces, un tipo de auditoría sería revisar qué tipo de convenio se hizo entre los dos municipios, si hubo un acuerdo o colaboración entre ellos. Si saber si el puente, por motivos legales y con normativas, si estaba planificado su construcción, en qué aspectos beneficia, etcétera. Y la auditoría de seguimiento, pues pueden ser auditorías ya después de terminado, si se hizo observaciones, modificaciones, y una vez concluida la obra, ver si se hizo caso de este mismo puente. De mi parte sería todo. Reitero, mi nombre es Ever Alejandro García Rodríguez del grupo de 7CP y mi video fue para la materia de auditorías y evaluaciones de gobiernos locales.